Yo creo que es uno de los spots más importantes del mundo, ¿no? Quizás en Europa las Tres Chimas supone prácticamente lo que para Estados Unidos Yosemite, ¿no? Yo creo que era un sitio obligatorio que teníamos que venir hacía ya mucho tiempo. Teníamos ganas de venir sobre todo a Tres Chimas y esta es una de las últimas vías de referencia, ¿no? A nivel mundial y teníamos ganas de probarla. El despertar de los posts en expedición. No, bueno. No, la verdad es que odiamos madrugar. Es una de las cosas que peor llevamos. No nos gusta nada madrugar. Si hay que madrugar, madrugamos. Pero normalmente no estamos muy dispuestos a madrugar. Oh, qué pasada. Panorama no es una vía sencilla, hace muchas travesías y sobre todo tendría dos partes, ¿no? La primera parte es los primeros 200 metros, una escalada bastante vertical, técnica, con los seguros muy malos, son todo pitones, clavos. Son lo que nosotros llamamos un marrón, ¿no? O sea, son largos muy peligrosos, ¿no? 30-35 metros, 3-4 pitones metidos en roca descompuesta que en caso de caída pueden saltar, ¿no? Entonces son largos que te dan mucho miedo y nos hace que la vía al final nos dé mucha tensión, y para cuando llegamos al sexto largo, que es el primero de 8 de más, el primero técnicamente muy difícil, pues vamos ya muy desgastados de cabeza. Joder. Demasiado emocionante, tío. El menú, pasta con pimiento, cebolla, carne picada, va a estar impresionante. Vamos a poner como chancho. Hombre, es una vía muy futurista, porque es una vía que surca un desplome enorme, uno de los desplomes escalados más importantes del mundo, y entonces es una cosa que no tiene poco que ver con la mayoría de las vías de pared, ¿no? Alex, estás muy delgado. Vienen los vascos y viene bien mal tiempo, ¿eh? ¿Bien o qué? Muy bien, sí, todo bien. Está lloviendo todo. Salud y fuerza, salud. Diferente, ¿eh? Para un beatwall, diferente, porque normalmente son técnicos y de pequeño. Es muy diferente. Físico. No, pero incluso, Alex, Para ciudades muy buenas. la sensación en los largos fáciles, Mucho miedo. si te caes ahí, igual los pitones ahí. Y luego entras a la siguiente parte, que diríamos que es el gran techo de la ruta, donde ahí sí que empiezan las complicaciones, ¿no? Hay que moverse el techo horizontalmente hacia la derecha y son 65 metros de travesía total, ¿no? Y hay mucha distancia entre los seguros, ¿no? Y en caso de caerte, pues son caídas muy largas que te quedarías totalmente colgado en el aire, ¿no? Pues es una escalada, diríamos, muy gorila, muy física, muy diferente a otras escaladas. Es una escalada increíble. Mucha gente dice que es el techo más grande del mundo, pero se tiene que ver la pared. Esta formación es absolutamente única en el mundo y por eso era más o menos una cosa en que no puede resistir. Opa, vamos, venga, titán. Venga, vamos. O solo. Venga. Venga, opa, venga. Para mí, Panorama era la vía más impresionante en la escalada que he realizado, porque nunca he visto una formación tan única como en las tres cimas de la Barrido.
todavía como Panorama necesita toda la fuerza para superar en estos años y hasta ahora solo es realizable para los mejores del mundo. ¿Los Pows? ¿Quién conoce los Pows? ¿Qué es esto? Otra vez.